oigo yo en Madrid, por radio, unos discos defectuosos, sin ninguna duda alguna gastados del cantaor Juan Breva. Reacia como siempre he sido al sueño, sentí algo así como los albores del dormir. «¿Qué extraño es esto?», dije a mi madre, quien rápidamente me contestó: «No es extraño, María, las malagueñas de Juan Breva fueron tu nana. La taberna en la que él cantaba todas las noches estaba cerca de nuestra casa, y tu padre andaba muy afligido porque los rumores y el canto te perturbarían, si es que no te impidían el sueño. Ya ve usted que le ofrezco algo de las entrañas de la memoria, de la niñez». Pero la cosa no queda ahí. En los primeros años de María en Vélez, pues después se marcharon todos a Segovia, don Blas Zambrano, su padre, escribe una carta al director del periódico de Vélez, El Defensor, Antonio García Pareja, fechada el 15 de marzo de 1912, preguntando a este hombre datos de Juan Breva. Por ello deducimos que María, que contaba 8 años cuando se escribe esta carta, debió oír el cante del beleño en los discos de pizarra que tenía su padre en casa. La última manifestación es una carta que ella escribe a su amiga, la escritora Rosa Chacel, el 31 de agosto del 53, en pleno exilio, diciendo que en Argentina, viendo una actuación, escuchó las castañuelas y que le hizo recordar a España, que echaba mucho de menos a España con ese sonido de las castañuelas. Bien, pues después de esta emocionante carta y sensaciones de María Zambrano hacia el flamenco y a Juan Breva, pues pasamos a hablar de que las coplas flamencas pues surgen de los sentimientos y también de la razón, de lo apolíneo y de lo dionisiaco. ¿Sí? Hay penas y hay alegrías, y hay un montón de temas más en los que el flamenco pues se adentra. Los grandes temas que preocupan a la humanidad y que han sido asuntos de la filosofía los trata el flamenco a manera de filosofía popular. La alegría, la pena, la muerte, la madre, la soledad, el amor correspondido, las fatigas y duquelas de la vida. Y le siguen toda una serie de temas variados que la poesía o letra flamenca, es decir, su letra, están llenas. Veremos a continuación esas canciones con imágenes pictóricas de Paco Hernández, que nos han inspirado además algunos textos literarios de Beatriz que hoy se presentan por primera vez aquí. Bueno, un poco de Carmen Linares, que habla precisamente de las penas y la alegría como fuente del cante flamenco. Vamos a escuchar un poquito. Recientemente homenajeada por Vélez Málaga por toda su trayectoria en el Teatro del Carmen. Nacen las coplas de un ramo de blancas flores o de una dura condena, y un desengaño de amor. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver, se me ha ido un poquito esto, a ver, perdón. Vamos a ponerlo de nuevo. Que no sé por qué se ha ido. Vamos a ver. Bueno, pues ahora
pasamos a el siguiente tema ya, del primer texto. Gritar a voces y a veces, de placer y desvarío, gritar en las escaleras, en los puertos y en todas partes, a pleno pulmón y en silencio, pero gritando, desgarrar la garganta, ahogar la voz, descubrir emociones y gritar, gritarle, por miedo, por ignorancia, no sé por qué. Siempre grito, sin medidas, a manadas, con pausas, tan prisas. Gritar gritando y sin gritos. Muchas gracias. En este poema, que la voz contundente de nuestro amigo y compañero Javier Rodríguez del Club de Lectura de Belén Málaga, pues intenta que prestemos atención, ¿no? Que nos fijemos en ese momento de querer romper con todo, de intentar que podríamos decir que nos escuchen ante una situación que nos desagrada. A través de la apóstrofe, la exclamación, rompiendo el tono normal de lectura, pues hacemos llamar la atención a los demás. Y ahí, por ejemplo, aquí hemos usado muchas dualidades, muchas antítesis, en la que gritar en silencio, ¿no? Como una manera de contención, de contenernos, pero a la vez no quedarnos impasibles ante algo que no nos gusta. Así que muchas gracias, Javier. Bueno, aquí ya nos presentamos con un cuadro de Paco Enlander que se llama Alegoría del Cantejondo. Y yo he titulado la página El quejío, el grito cantado. El quejío, pues es ese sonido profundo con el que se inicia el cante o se introduce en mitad de él. Ese ay, largo y estremecedor, que parece que no dice ninguna palabra en concreto y lo expresa todo. Como no es palabra, no es dicha por la boca, por eso no es pintada por Paco Hernández. Como no podemos ver aquí, el cantaor no tiene rostro, es el sentimiento más profundo que sale del corazón y se afianza con la mano, gestos del lenguaje no verbal que expresan la sinceridad, la verdad máxima. Escuchemos la voz de Niño de Elche y Rosalía, en la que no es un grito, pero lo parece, pues quiere decirle al mundo, claro y fuerte, la verdad del dolor más profundo.
la he cortado porque si no se queda demasiado extenso y he puesto la letra ahí para que la vean. Bueno, pues pasamos a otro tema que también la pintura, la música, la literatura, por desgracia, trata en las noticias de cada día. La violencia de género. Bueno, pues tenemos aquí un cante de Perla de Cádiz y después lo vamos a ejemplificar con un texto y Beatriz explicará el cuadro un poquito. Bueno, pues el cuadro de Paco Hernández nos ha sugerido pues este texto y esta explicación después. Te miro, te observo, te sonrío, te saludo, te conozco, te coqueteo, te insinúo, te tiento, te atraigo, te seduzco, te conquisto, te beso, te quiero, te enamoro, te engancho, te regaño, te enfado, te peleo, te grito, te disculpo, te atrapo, te enojo, te insulto, te acaricio, te empujo, te apaciguo, te pego, te perdono, te anulo, te azoto, te calmo, te diluyo, te ignoro, te agredo, te callo, te golpeo, te silencio, te aprieto, te obligo, te araño, te chillo, te absorbo, te estrujo, te detesto, te odio, te maltrato, te maltrato, te maltrato, te mato, te tengo. Joder. Explicar un poco este texto tuyo Pues, en relación con el cuadro. Sí, en esta ocasión nuestra amiga y compañera del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del Instituto Almenara, Ana García Lupiáñez, con su voz clara y directa, pues nos acerca en un microrelato la violencia de género, en el que se muestra esa espiral de violencia, como con pasos sutiles en una relación sentimental la persona agresora, la persona maltratadora, va acaparando la voluntad de la víctima, mezclando como movimientos positivos o más tranquilos, como mirar, seducir, pero poco a poco se van haciendo más violentos, pero no solamente psicológicamente, sino de algo psicológico se vuelve algo más físico. Los momentos de quietud son menores, posee un ritmo muy marcado, ¿no? A través del pronombre personal te, con esa reiteración, esa repetición, y precisamente se escogió este pronombre porque despersonaliza totalmente a la víctima. El que es protagonista es el maltratador, que es lo que busca, y el uso de la primera persona del singular, yo te disculpo, yo diluyo, yo tengo, pues creo que afianza más ese mensaje. En ningún momento se le ha dado voz a la víctima, desgraciadamente. Este hecho tiene relación con la obra de Paco Hernández, donde se muestra una mujer sin rostro, despersonalizada o anulada, más bien, se siente destruida, de ahí el símbolo de la barca rota, como de una vida desintegrada o de una relación fallida por la violencia. Incluso hay un elemento que creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que intensifica ese dolor,
que es la presencia infantil, como una metáfora de los hijos, que muchas veces están presentes en esos procesos, en esos momentos de violencia de género, e incluso son víctimas de él, que en ocasiones hasta límites extremos como es la violencia vicaria. En la interpretación flamenca, pues podemos ir, que hemos escuchado anteriormente, términos como reclusión, aislamiento, que son metáforas de esa anulación como persona, de esa prisión en vida, que es la violencia de género, o como forma de protegerse. Quiero estar en una cárcel con barrotes para huir de ti, para no estar cerca. Entonces, pues ahí tenemos esa simbiosis. Bueno, pues pasamos a otro tema más vital, más alegre, la vitalidad y la alegría de vivir, que también lo trabaja pues, el flamenco. En esta magnífica obra relacionada con eso, del año 94 de Paco Hernández, titulada El Pillallo, realizada en tinta y papel, tinta y aguada sobre papel, nos presenta a Rafael Fernández Flores, más conocido como El Pillallo, nacido en el flamenco barrio del Berchel, en Málaga, en 1864, y su vida, pues la vida de este personaje está llena de peripecias y noticias sobre una vida bastante escandalosa que tuvo, de pelea, robo, hurto, cuando sale de la cárcel, cuando se va de la cárcel, incluso pues peleas callejeras y un disparo accidental que cometió y por desgracia mató a una persona en una de esas reyertas y en esos robos. Robo de animales incluso. Y hay Un personaje. personaje. Está en la prensa llena de noticias del Pillallo y de su esposa. Parece ser que estuvo en Cuba, pero no hay muchos datos, solamente algunas de las letras suyas, de sus letras flamencas, recogen alguna referencia. El profesor y escritor Alfredo Arrebola escribe sobre la personalidad del cante del Pillallo. Fue una verdadera personalidad en el flamenco, pero no ha sido bien conocida por los malagueños. Seguramente se ha debido esto a la confusión de un poema que compuso el malagueño José Carlos de Luna, sobre un gitano, pero en circunstancias distintas al Pillallo. Es importante aclarar que este poema se refería a otro gitano, el Rabúo, pues el Pillallo ni era chicuelo ni tenía nietos, aunque sí era renegro y reseco. No sé si acordáis de este poema que empezaba con el verso de ¿tú conoces al Pillallo? Este viejecillo, renegro, reseco y chicuelo. Pues era bastante alto y algunas cosas no coinciden, parece ser que era otro gitano que no era el Pillallo. Tampoco pide limosna, como dice el poema, cuando cantaba por las calles de Málaga, lo cual al llegar a los oídos del Pillallo pues le sentó muy mal, porque él decía que solamente le pagaban su arte, que él iba cantando por las tabernas y tal, y lo que hacían era pagarle su arte. El flamencólogo malagueño Gonzalo Rojo nos dice que el Pillallo creó una forma peculiar, propia, muy personal, de tangos, con mezcla de otros palos, como las carceleras, la guajira, con estrofas en décimas, cosa que era bastante peculiar y se relacionaba con la música americana, en concreto con el punto cubano, que también está hecho con versos de 10 sílabas, con décimas. Del Pillallo nos quedan bastantes fotografías con su guitarra, con la que iba siempre por las calles de la ciudad, y sus letras a menudo evocando anécdotas divertidas y burlescas. En su vejez parece ser que su temperamento se asentó, se sosegó y dio muchas muestras de generosidad. Esta magnífica obra de Paco Hernández, con su guitarra, pues nos ha inspirado. Y bueno, la superación de las dificultades de su vida, su actitud positiva siempre, su vitalidad, es el tema de este cante que vamos a escuchar a continuación, de la voz de María Terremoto, una de las mujeres más jóvenes y prometedoras del cante actual. Escuchamos un poquito.
guiando, que la plomera abandone el pelo, cuando venga quien yo comero, y que la plomera abandone el pelo, cuando venga quien yo comero, cuando venga quien yo comero. Dan ganas de bailar, ¿eh? ¿Verdad? Una bulería. Muy bien. Otro tema que también, por supuesto, está en el cante flamenco, en la pintura, en la literatura, pues la desesperanza. La pérdida de la libertad, por diversas causas, es el tema flamenco y de esta obra de Paco Hernández. Los conflictos bélicos que producen situaciones como estos prisioneros que vemos, de semblante triste, gestos de miedo, incertidumbre, desesperanza, bajo la amenazadora figura del soldado con fusil que podemos ver coronando en la parte superior de la obra. La audición que escuchamos brevemente de Antonio Núñez, más conocido como El Chocolate, que es este grito de libertad, un grito por la libertad perdida. Bien. Otro tema que también Paco Hernández trabaja, que es la danza. Ahí tenemos una de sus obras ya de su estilo último, ese estilo pues muy simple, muy geométrico, con la línea interna del cuerpo humano en colores muy vivos, titulado Danza, pues hace referencia también, nos recuerda a otras imágenes como la danza de Matisse, del que también pues bebe, es muy conocido este cuadro, pero también con el baile directamente. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de un ballet de Sara Varas, en el que con las posturas muy parecidas, posturas y gestos son muy similares en las tres imágenes. Y en este punto pues queremos comentar que el baile flamenco conmueve al espectador. Gestos, miradas, movimientos y una depurada técnica emocionan al público. Lo pellizcan, lo llevan del sentimiento a la reflexión, de la emoción a la razón, o por el camino inverso. Nos llama la atención la técnica, el zapateo, los giros, y de ahí a la emoción. Vamos a ver un ejemplo de un palo que es muy común, que son las sevillanas, pero la sevillana flamenca, un poco más artística, de manos de nuestros queridos artistas beleños Elsa y Antonio Guerra. Latiendo mi corazón y mis labios enmudecen, y mis labios enmudecen, latiendo mi corazón y mis labios enmudecen, latiendo mi corazón y mis labios enmudecen, y mis labios enmudecen, y es más un seguidor solo verte, y el más un seguidor me dio con solo verte, y descanso de su mío, y alejarme a mi patrona, y una vela de sentido, en silencio ella llora, porque me ha comprendido. Bueno, y nos fijamos un poquito en esa técnica que hablábamos, y lo vamos a ver aquí de una forma más lenta,
en cámara lenta para ver precisamente ese trabajo, ese estudio, ese ensayo que es cualquier palo flamenco en danza. Perdón. Creo que era este. Aquí. Sincronización, ensayo, para que algo que aparentemente puede ser fácil, pues no lo es. Claro, mucho trabajo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con nuestra ponencia. Y ahora el siguiente tema, que inspira este cuadro también maravilloso de Paco Hernández, es la soledad. Con el texto. A veces es inútil rasgarle la camisa al día, desempolvarse la tristeza, maquillarse el corazón. A veces la losa de esa soledad, buscada en ocasiones, impuesta en otras, te arrastra a un devenir que no logra apaciguarse. A veces el hastío recorre la piel, como los domingos por la tarde, como la arena del mar en enero, y no puedes más que buscar entre restos aquello que un día fuiste. A veces el día pierde relojes, miradas, matices, anclándose en la nostalgia más absoluta, en un abismo descomunal al que te sientes abocado a un sinsentido permanente. Y eso solo a veces. En este microrelato, la terciopelada voz de nuestro amigo y compañero del Club de Lectura de Vélez, Rafa Núñez, pues nos lanza un mensaje de nostalgia por lo perdido, de tristeza, de estado de ánimo bajo, incluso puede ser de depresión. Lo que hoy denominamos salud mental, que afortunadamente ya empieza a verbalizarse y a hablar de ello, a prestarle atención. Porque no solamente es importante cuidar nuestra salud física, sino también la emocional, para mantener ese equilibrio que ya decía Juvenal en época romana, mens sana in corpore sano. Con este texto pues buscamos verbalizar esos momentos de tristeza, de bajón, de sentirse incómodo con uno mismo e incluso de desesperanza, con el uso que usamos de la anáfora, esa repetición de a veces en las distintas oraciones. Al final sí que mostramos un hilo de esperanza, solo a veces, eso a veces, pues como un intento de normalización de esos sentimientos que son naturales y son propios y son necesarios, porque creo que hoy en día, ¿no?, la sociedad busca siempre el continuo estar bien, el sentirse positivo, el estar alegre. No pueden tener momentos de tristeza y por supuesto hay que postearlo, publicarlo continuamente y clicarlo y decir que me gusta. Es un poco también de dejar esos sentimientos más negativos o diferentes, dejarlos también fluir. En la obra pictórica de Paco Hernández vemos una mujer que nos muestra el rostro. Aparece triste, ¿no?, desesperada, arrojada sobre una cama, con recuerdos, ¿no?, pues quizás sea una fotografía o una carta. Y bueno, pues yo por ejemplo también he interpretado que ese marco que tiene pues pueden ser las redes sociales, ¿no?, eso que nos imponen estar siempre en el postureo, pues podría ser incluso. Y bueno, y ella se elude eso, se marcha de ese marco para mostrar su sentimiento de soledad. Bueno, pues estamos ante otro cuadro maravilloso de Paco Hernández titulado La Saeta, en la que, bueno, hace relación también a uno de los palos del flamenco más austeros en cuanto a la variedad de timbres. La voz desnuda, no hay guitarra, no hay palma, ninguna percusión que haga más rítmico el cante, como mucho un tambor que acompaña el trono, pero no le hace falta. Así logra mayor recogimiento y concentración el cantaor y lo contagia al público. Solo la voz
expresará perfectamente el mensaje sin que otro instrumento distraiga o adorne la letra del cante. Vemos en la obra un fondo de tejados beleños, tan propio de Paco Hernández. La voz y la figura de Jesucristo muerto en un magnífico escorzo, el que está perpendicular a nosotros. Ese escorzo es maravilloso en Paco Hernández, lo dominaba como los grandes pintores barrocos españoles. Las manos en el corazón, abiertas hacia el público, revela la sinceridad del cante. El artista siente y piensa lo que canta, tan intensamente, tan de verdad, que conmueve al espectador, en un ritual colectivo llamado Semana Santa. Escuchamos al beleño Antonio José Fernández un trocito de una saeta para ilustrar el cuadro. Pues no, parece que la saeta no quiere. Un segundillo, que a lo mejor está aquí, y la pongo de aquí directamente. Ay, 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 yo te veo, porque tú cantes, me gusta a mí, ay, 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 Señor del huerto, le pido Pues ya vamos a ir casi concluyendo con este texto que es de Beatriz, que le ha sugerido la historia bíblica de Adán y Eva. Y dice así: la brújula del tiempo vira en un zigzagueante balanceo que duda hacia qué destino dirigir su proa. Mas el hipnotizante cántico de aquella sirena lo atrajo hacia la bahía, haciéndole beber sus arenas hasta envenenarse de amor. Fue el sabor narcótico más duro que probó jamás. Adán sigue aún en terapia de desintoxicación. Con este breve microrelato, pues queremos plasmar la tentación, ¿no?, presente en la Biblia, ¿no?, continuamente con la figura de Eva, de la manzana, pero también en la literatura clásica con la Odisea de Homero y Ulises, que aparece en la figura de la sirena, símbolo de perversidad, de lujuria. Y hay elementos, pues, en este texto, elementos muy visuales como virar, zigzagueante, balanceo, bahía, ¿no?, con esa redondez, esos movimientos,
para reforzar la idea de inestabilidad, de duda, de nuestro Adán, que a veces pues se siente confuso y por eso necesita una brújula, ¿no? Para saber qué hago. Se ha tomado, bueno, yo tomé como referencia Los ojos verdes también de Gustavo Adolfo Bécquer con las ninfas, y parece que ese veneno, ¿no? Ese narcótico, un símbolo del desenfreno pasional, pues sucede una y otra vez y sus secuelas son profundas y no puede eliminarlo. En la obra de Paco Hernández visualizamos una mujer desnuda, de cabellera larga, curvas pronunciadas, que mira a Adán y porta la tentación, o sea, la manzana. Él parece más hierático, más rígido, sin voluntad, a merced de lo que de ella. Y bueno, pues hemos buscado esa conexión. Bueno, el siguiente tema pues es la felicidad del amor correspondido, del encuentro con el amor. La voz de Estrella Morente y Vicente Amigo nos va a servir para ilustrar este cuadro de Paco Hernández, en el que, pues fijaros que la relación amorosa pues es el mundo de los dos amantes, ¿verdad? Con esa sábana florida que la toma como, bueno, como parte de este círculo, de esta bola del mundo, que bueno, que es la metáfora del amor de los dos. Entonces, pues escuchamos un poquito el cante de Estrella Morente y a continuación el texto de Beatriz. Lo voy a cortar un poquito porque es algo largo, así que un poquito nada más. Bueno, pues inspira también este cuadro y los sueños. Soñé que me amabas, que nos mordíamos el alma en cada caricia, en cada beso, en cada mirada, que al igual que Silvia en la Dolce Vita de Fellini, nos incendiábamos y nuestras volutas danzaban cual sirenas que atraen a los marineros hacia la muerte en un mar de cenizas. Soñé que me amabas, como el acróbata de Picasso, nos contorsionábamos en el circo del amor, conformando un cubo de Rubik en el que éramos totalmente complementarios. Nacíamos, moríamos en el otro, en un continuo e impetuoso manantial, pero al despertar descubrí que no soñaba. Muchas gracias, Ana Rosa. Nuestra compañera de la SAC, Ana Rosa Fernández Ruiz, pues ¿no? Ha evocado ese amor correspondido, feliz, gozoso, en numerosas alusiones, ¿no? Pues el título, ¿no? De Pedro Calderón de la Barca, La vida sueño, y bueno, el gran tema, el sueño, ¿no? Ese momento entre la realidad, la ficción, ¿no? El hilo conductor de este texto, morder el alma, esa imagen imposible, ¿no? Pues refuerza ese sentido del tacto, aumentado pues con algunos términos como besos, caricias y bueno, y el visual, el término visual de las miradas. Y bueno, pues repetir lo del sueño creo que evoca esto. El cubo de Rubik es otra parte, una parte más objetiva, más racional, más apolínea también en esa relación, en contraposición a lo curvo que hemos comentado anteriormente. Y bueno, ese nacer y morir en uno de ellos, pues es lo máximo, ¿no? Son todo y es un amor totalmente correspondido, son el uno para el otro.
Así que muchas gracias, Ana Rosa. Bueno, y terminando ya, vamos al último cuadro, y titulado La música, consuelo de la tragedia del vivir, el título que yo le he puesto a esta última parte de la conferencia. Y bueno, esta obra de Paco Hernández, San Miguel, pintada hacia 1999, la he querido entender, para terminar ya, en relación a un texto un tanto enigmático de María Zambrano. Veamos la pintura. En el centro, el arcángel Miguel, que suele representarse en la tradición de la pintura religiosa como vencedor del mal. Los dos monstruos, normalmente dragones o serpientes que están a sus pies. Es defensor de la fe, que como soldado lleva un escudo y una espada enarbolada al aire, en señal de victoria. La novedad de Paco Hernández, su originalidad, estriba en la actualización del tema, en traerlo al hoy, a la modernidad, como suele hacer en muchas de su obra de tema clásico o religioso. Para ello, varios elementos hacen referencia a esa modernidad. El arcángel es una mujer, algo totalmente novedoso en la iconografía del santo. Las alas de colores y el vestuario del personaje moderno, chaqueta de cuero negro, pantalón ajustado tipo jeans y cinturón. Además, el arcángel, como ser celestial superior y cercano a Dios, se alza victorioso por encima de una serie de metáforas del mundo moderno, tomadas como un mundo lleno de maldades, un mundo perverso. Los coches, el tráfico, la televisión, ¿ven? El volante, el coche, frontal del coche, los neumáticos que está pisando, la televisión justo delante de los pies, incluso el cine, dentro de la imagen del aparato, de la televisión, el televisor, con una imagen de pop art que alude al erotismo de Marilyn Monroe. La hipérbole, la exageración de la maldad del mundo moderno, está patente en el extremo izquierdo del cuadro, donde podemos ver la imagen de un váter.